Bueno, quiero darle saludos de la Iglesia Central de Caracas, que le mandaron saludos en el nombre del Señor. Allí estuve predicando en una de estas noches y Dios también está bendiciendo esa iglesia allí. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Salimos de aquí salimos como a las 8 de la mañana y llegué a las 4 de la madrugada a Caracas, porque se nos accidentó el vehículo. Pero gracias a Dios por todo. Capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el nombre del Señor la palabra de Dios. Capítulo 16 del Evangelio de Mateo, verso 13 al verso 20, lo leemos en el poderoso nombre de Jesús. Si quiere se queda ahí sentadito, si quiere se para, eso lo decide usted. Capítulo 16, verso 13, dice en el nombre de Jesús: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¡Gloria a Dios! Hay una alabanza para el Señor. ¡Gloria a Dios! Tomen asiento, preciados hermanos. Es importante saber qué es la autoridad. Si yo le preguntara a usted qué es autoridad para usted, ¿qué me respondería? A ver, ¿dónde están los estudiosos? Autoridad. Tiene mando para gobernar. Amén. 20 tiene el hermano resuelto. Es el que tiene mando para ejercer un dominio. Ejercer un dominio. Amén. Autoridad. Eso es lo que es autoridad. Ejercer dominio. Pero ese dominio no se puede ejercer de cualquier manera. Eso es lo que está haciendo el Señor en la palabra. Le está dando autoridad a la iglesia. A ti te daré las llaves, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por eso es que hay que entender qué es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por ser el cuerpo de Cristo y ser templo de su Espíritu, es la máxima autoridad en la tierra. Por eso es que el que se mete con la iglesia le va mal. Le va mal. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que entender que la autoridad absoluta en los cielos y en la tierra es Dios. No hay otro ser que tenga mayor poder que Él. Alabanzas al Señor. Bendito el nombre de Jesús. De allí que la Biblia dice, hablando de las personas que conocen a Dios,
Y dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Porque hay personas que se sublevan contra la autoridad y acarrean condenación. Por decir algo, tenemos un comité de jóvenes. Ese comité de jóvenes es una autoridad de la iglesia. Un comité de Dorcas. Alguien que no tenga un cargo le debe rendir respeto a ese que tiene ese cargo, porque él está investido con una autoridad que se le delegó de parte de su pastor. De allí que la persona tiene que tener cuidado qué va a decir, qué va a comentar, porque en la palabra de Dios vemos muchos casos. Entonces nosotros tenemos que saber que para ejercer la autoridad se deben de tener en cuenta unos parámetros. Nadie de ustedes puede ser policía si la república no lo inviste, ¿verdad? Nadie. Y el que logren por ahí lo logren agarrar vestido de policía con una pistola sin tener los derechos, se mete en un problema. ¿Es así o no es así? Entonces la autoridad es delegada por un cuerpo. En el caso del Estado es por el Estado, pero en el caso de la iglesia la autoridad la da el Señor a través de la unción. ¿Por qué cree usted que Alfonso Vera es pastor hoy? Porque un día le plació a Dios salvarlo, limpiarlo, llamarlo, enviarlo y investirlo. Gloria a Dios. Porque si no, no fuera pastor. A mí me ha tocado pastorear misioneros. Yo pastoreé el misionero que me bautizó a mí. ¿Y cuál fue la sorpresa tan grande cuando me encontré con ese hombre? Lo vi tan normal. No era aquel hombre que yo había visto investido. Ya había perdido el ministerio. Y para mí fue algo doloroso. Pero porque la palabra de Dios dice: los que estáis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. ¿Cuántos están bautizados en Cristo? De Cristo estáis revestidos. Por eso es que el bautismo hace que usted sea parte de ese cuerpo, de esa iglesia. Al usted bautizarse, usted es añadido a la familia de Dios, a ese edificio, a ese templo, a ese cuerpo glorioso. De allí en adelante usted comienza a tener autoridad en el campo espiritual. Alabanzas al Señor. Digamos gloria a Dios. De allí que es penado uno levantarse contra la autoridad. Miremos en Romanos capítulo 13, algo muy importante que aparece allí. Romanos capítulo 13, el apóstol, hablando de las autoridades, dice en el verso 1 y verso 2 del capítulo 13 de Romanos, dice: sométase unas cuantas personas. Toda persona, ¿verdad? Sométase toda persona. ¿A quién? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Gloria al Señor. El verso 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean ¿qué?
para sí mismo. Por eso es que si usted se enfrenta con la policía, así usted tenga la de ganar, usted la lleva perdida. ¿Verdad? Es mejor ser sumiso en el caso. Entonces con la autoridad no se puede. En el caso de la iglesia es igual. Uno tiene que tener cuidado qué va a comentar, qué va a hablar de su propio pastor, del diácono, del presidente de jóvenes, de todos, de la iglesia. Había una hermana que ella en el culto era una, y cuando salía era hablando mal de toda la iglesia, a los inconversos. Y el día que cayó enferma me dice: hermano, yo siento que no soy salva. Ore por mí, que tengo temor que me voy a perder. Y yo le dije eso. Yo le dije: hasta que usted no reconozca que usted se está metiendo es con la amada del Señor, usted va a tener problemas. Bendito el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. ¿Por qué Satanás llegó a ser Satanás? ¿Por qué un ángel tan hermoso llegó a convertirse en un demonio? Y uno dice: bueno, ¿por qué aquel hermano tan precioso, aquella hermana tan pulcra, tan santa, tan especial, llegó a corromperse? ¿Por qué Luzbel, que significa ángel de luz? Porque ese era el nombre de Luzbel antes. Luzbel, ángel de luz. ¿Por qué llegó a ser el príncipe de los demonios? La Biblia lo dice. Amén. Ezequiel 28. Y miremos algo muy importante allí. Ezequiel 28. Y usted dirá hoy: pero es que eso lo sé yo. Pero es que Dios conoce los corazones. Hermano, Dios sabe la necesidad de su pueblo. Capítulo 28. La palabra de Dios habla a partir del verso 11. Aquí está representado Satanás, está representado en el rey de Tiro. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre. El verso 11, ¿no? Del capítulo 8. Amén. Verso 12 dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Primer atributo, ¿verdad? Segundo, lleno de sabiduría. Y tercero, acabado de hermosura. Mire eso, los atributos que tenía este ser. ¿Por qué? ¿Por qué era el sello de la perfección? Porque el Señor lo había creado. Lleno de sabiduría, porque el Señor le dio autoridad, lo hizo un arcángel. Y él, imagínense, acabado de hermosura. Dios, su obra es perfecta. Amén. Amén. Miren, tres atributos importantes que tiene este ser. Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde lo colocó el Señor? Dice: en Edén. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y las comienza a mencionar: de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Hasta ahí. Mire la vestidura de este ser. ¿Qué tal que le hagan a uno un chalequito así? Que le hagan a ustedes una prendita así, de todo ese tipo de piedras. ¿Ah? Desde la gorrita hasta los zapatos. ¿Usted se imagina la majestad de ese ser? La vestidura. Imagínense cuando caminaba, que chocaban todas esas piedras, las luces que daban.
Era un ser maravilloso. El Señor dijo: preparen los tamboriles, preparen todos los instrumentos. Y es una corte de los ángeles que va a recibir a alguien muy especial, porque es Dios quien está trayendo a un director de alabanza. Pero él, como se sintió en su corazón, dice: perfecto eras hasta que se halló maldad en ti. El problema del hombre es que él no cuida su propio corazón y se va dejando llevar, y por eso hoy el diablo es lo que es: un ser despreciable, un ser cruel y perverso. Y por eso persigue la iglesia, porque él sabe que ese acabado de hermosura que él tuvo, tú lo vas a tener mejor. Aleluya. Porque en la rebelión que él tuvo, él dijo: subiré y haré mi trono en las alturas y seré semejante al Altísimo. Pero eso de ser semejante al Altísimo no es promesa para los ángeles, es promesa para esta iglesia. Aleluya. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual cambiará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces esperamos la transformación del cuerpo, la remisión de este cuerpo mortal. Bendito el nombre del Señor. Es importante entonces saber que uno tiene que tener mucho cuidado. En la Biblia aparecen muchos ejemplos que podemos mirarlo. Uno de ellos fue Pablo. Pablo, en el capítulo 8, versos 2 y 3, allí habla algo muy importante. El capítulo 2 dice: leamos desde el verso 1. Y Saulo consentía, capítulo 8 de los Hechos, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a Esteban a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, ¿qué? Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Se había convertido en un verdugo, en un cruel. Dice que asolaba la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Pero la palabra de Dios dice que un día Saulo iba en su tarea. Porque, hermano, cuando una persona obtiene el conocimiento de Dios, ese conocimiento lo transforma de una u otra forma. Porque el conocimiento enriquece. El conocimiento transforma al ser humano. En este caso, Saulo tenía conocimiento de la ley de Moisés. Y sin embargo, se convirtió en un religioso. Es un religioso que defendía a capa y espada su creencia. Creía que los demás no tenían derecho a ejercer su fe. Y por eso, por equivocación, por ser religioso, se enfrentó a la autoridad de Dios. Se enfrentó contra la iglesia. Y dice que iba y asolaba la iglesia, pero hasta cierto punto. Porque un día yendo hacia Damasco, el Señor se le apareció en el camino en una luz que sobrepujaba la luz del día.
y le dio un candelazo que lo dejó ciego. Y él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Al final dijo: ¿quién eres, Señor? No lo conocía. El Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mire que él iba de casa en casa sacando a los creyentes. Pero como la iglesia es el cuerpo del Señor, al Señor era que estaba persiguiendo. Cuando usted habla mal de un creyente, no está hablando mal de ese creyente, habla mal del cuerpo del Señor. Cuando usted desprecia a ese hermano, a esa hermana, desprecia a la iglesia del Señor. Uno tiene que ubicarse y pedirle a Dios que ponga guarda en sus labios para no pecar contra Él. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo demoró una cantidad de días ciego, pero el Señor, como tiene su pueblo allá en la calle, allá en Damasco, allá donde estaba aquel hombre metido orando, también había un Ananías metido en la presencia del Señor. Y Dios a los que están en su presencia los usa. Usted quiere que Dios lo use, esté en la presencia del Señor siempre. Y el Señor le dijo a Ananías: ve a la calle que se llama a la derecha, allá en Damasco, allá, y allá hay un hombre que clama y ve en visión a un siervo llamado Ananías. Él pone sus manos sobre él y el Señor le da la sanidad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces el Señor tiene que enviar a uno de la misma iglesia para que ore por él y lo sane. Entonces uno observa cómo el Señor le dice a Saulo: Saulo, cosa dura te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí? Coce es darle puntapié a un chuzo. No el chuzo este que está aquí, sino una lanza, mejor digamos. ¿Quién le va bien ponerse a darle puntapié a una lanza? ¿Quién va a salir ileso? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Entonces nosotros, estos ejemplos nos sirven para que nosotros tengamos cuidado. Amén. Porque mucha gente cae en debilidad, en flaqueza espiritual porque no tiene cuidado. De allí que los ancianos se tienen que cuidar. Amén. Mire, cuando una obra nueva se abre, siempre por lo general van a mandar un obrero. Ese obrero viene saliendo con una visión amplia. No sabe cómo hacer porque nadie fue enseñado para llegar a ser pastor. Nadie. Tanto usted no ha aprendido para ser cristiano. Usted está haciendo el curso. Usted está aprendiendo todos los días cómo ser mejor cristiano para ir a la presencia del Señor. Igual es el pastor. El pastor va aprendiendo todos los días con tantos casos y tantas experiencias. El tiempo es un maestro para el pastor. Entonces llega un obrero aquí y está el hermano anciano allá que tiene 20 años, 30 años. Y cuando escucha el primer sermón, lo desprecia. Y entonces lo que hace es que ¿cómo diría la palabra? Se vuelve contra él y lo desprecia. Pero resulta que él viene enviado por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Trae una investidura que, aunque no tenga la experiencia y la trayectoria, es una autoridad. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el anciano? Ser muy sabio y darle la mano para que él continúe ascendiendo, para que él continúe subiendo y que el Dios del cielo lo siga usando a favor de esa amada iglesia que se está estableciendo en ese lugar. Hay que tenerle paciencia.
¿O usted no le tiene paciencia cuando un creyente viene nuevo a la iglesia? ¿Verdad? La gente cuando llega nueva a la iglesia no está, casi no entiende los coros, casi no entiende la predicación. Está pendiente de cómo hizo la cara aquel, que allá hay una araña. O sea, él está pendiente más de las cosas que le están rodeando que de lo que está pasando en el culto. Y hay que tenerle paciencia. Hay gente que se ha ido porque están dos hablando y llega otro aquí a saludarlo y ellos están hablando y no le paran atención. No me quieren, y se van. Por eso con los nuevos creyentes hay que estar muy pendiente, porque son como los niños espirituales, que hay que ayudarle, que darle la manito para que si se cae se vuelvan a parar, hasta que lleguen a ser adolescentes, hasta que lleguen a ser mayores de edad, hasta que lleguen a ser ancianos en la iglesia del Señor. Alabanzas al Señor. Digamos gloria a Dios. Entonces, ¿por qué la gente le va mal? Por eso, porque se rebela contra la autoridad de Dios. Mire, yo conocí un pastor que me recibió. Ese pastor trajo unos hijos que eran un poquito desordenados. Corrían sin camisa, en chores. El templo era la misma casa. Y eso era algo, eso era un escándalo para los hermanos allí. Éramos como 8, 10, 15, 20 hermanos. Y un hermano que se puso tan bravo, que casi un día le dan un manotón al pastor. Le faltó poquito, pues. Le agarró rabia a ese pastor, pero odio. Y le dijo poca cosa. A los 3 meses, ese creyente fue desahuciado de cáncer. Y estando ya casi para morir, llamó a ese pastor, le pidió perdón y le dijo: yo reconozco que esa es la causa de mi muerte. Y murió y fue triste. Un gran hombre de Dios, pero murió. Él, en el tiempo que estuvo allí, quizás no se le enseñó este mensaje. Quizás no se le enseñó esto de la autoridad, del cuidado que hay que tener como cristiano. Yo a usted no le predico para infundirle miedo. Yo a usted le predico porque quiero que usted sea mejor y se cuide en la presencia del Señor. Alabanzas al Señor. Una parejita por ahí como que los vieron agarrar la mano y un hermano le dijo a la hermana: hermana, pero usted es una anciana y usted no está casada y el muchacho tampoco. ¿Por qué no habla con el pastor? No, ¿y quién es el pastor? ¿Quién es el pastor? Él es una autoridad de la iglesia. Alabanzas al Señor. ¿Por qué usted cree que nadie, ningún pastor puede llegar a bautizar a otro para que sus pecados les sean perdonados a través de la invocación del nombre de Jesús? Un pastor con licencia local no puede venir a bautizarlo a usted, ni uno con licencia de predicador. Tiene que ser un pastor con licencia general. Está establecido por la iglesia. Aquí en la tierra está atado y en los cielos también está atado. Tiene que tener la autoridad de parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Para que eso suceda. Bendito el nombre del Señor. Hay algo muy importante, y es que una persona que se rebela contra la autoridad tiene dos cosas. Porque al rebelarse contra la autoridad se rebela contra Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es el ser supremo en los cielos y en la tierra. Y ya lo leímos, no hay autoridad sino de parte del Señor. ¿Verdad? Entonces hay algo que sucede cuando una persona se rebela. Por eso la rebelión es el espíritu número 1 que encabeza los espíritus inmundos. La rebelión. La rebelión es el primer espíritu que comanda a todos los demás. ¿Cómo comenzó Satanás? Comenzó rebelándose.